Bien, os voy a explicar cómo calcular la resistencia limitadora aquí en un regulador Zener paralelo. Es decir, se llama un regulador Zener paralelo porque el Zener está situado en paralelo con la carga. Esta resistencia de carga representa la resistencia de entrada de toda la circuitería electrónica hacia la derecha. Por lo tanto, sería una resistencia susceptible de cambiar dependiendo de que esas entradas estén consumiendo más, estén encendidas, etcétera, etcétera. De acuerdo, por lo tanto, tenemos eso. ¿De qué datos de partida tenemos? Pues tendremos la tensión de entrada, que será una tensión de entrada que puede ser fluctuante, porque esto puede venir de un rectificador y un filtro por condensador, por lo tanto puede tener una tensión de rizado. Imaginaros una tensión entre 12 voltios y 10 voltios, es decir, tendría un rizado de 2 voltios. Imaginemos que me dan un Zener, cuyas corrientes por el Zener también sería un dato, la I Zener mínima y una I Zener máxima, que se sacaría del dato de la potencia. Imaginemos que el Zener máximo 10 miliamperios y la Zener mínima, pues que es 1 miliamperio. Vamos a imaginarnos que tenemos una tensión Zener de 8 voltios y una resistencia de carga de 2 kilómetros. Esto nos va a permitir calcular, bueno, a todo esto, el modelo que vamos a utilizar de Zener, un modelo ideal sin resistencia. ¿De acuerdo? Es decir, en la zona Zener, en la zona de regulación, esto no llevará pendiente, sino que será una vertical. Tensión 8 voltios. Una tensión ánodo-cátodo sería menos 8 voltios. Si yo pongo una tensión Zener de 8 voltios, me estoy refiriendo así que es una tensión cátodo-ánodo. Es decir, el modelo del Zener en regulación, en este caso, sería esta batería puesta con esta polaridad. ¿De acuerdo? Tensión Zener, 8 voltios. Por aquí circularía la corriente por el Zener de cátodo a ánodo, ya que sería una intensidad de ánodo a cátodo negativa, que es lo mismo que pintarla de cátodo a ánodo y sería positiva. Por aquí estaría la corriente por la carga y su C, y aquí la intensidad total. Entonces se trata de calcular esta resistencia limitadora para asegurarnos que la corriente por el Zener está comprendida entre la I Zener mínima, es decir, no disminuya por debajo de I Zener mínima, puesto que si no, el Zener se iría a la zona de no regulación, ¿de acuerdo? Y tampoco que sobrepase la I Zener máxima, sino el Zener se destruiría por exceso de potencia. Para ello aplicamos mallas aquí al circuito de entrada y tenemos, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, V menos VZ igual a I por R. Por lo tanto, despejando R y teniendo en cuenta que esta I es suma de I sub Z más I sub C, nos queda V menos VZ partido de I sub Z más I sub C. Bien, pues esto sería la resistencia limitadora que tenemos que calcular. La calcularíamos de esa manera aplicando esa expresión y razonándola eléctricamente. Es decir, nosotros vamos a calcular aquí unos límites de resistencia, unos márgenes de resistencia que le vamos a llamar R mínima y R máxima. ¿De acuerdo? Es decir, el valor mínimo de resistencia, a menos resistencia, más intensidad. Es decir, si yo pongo aquí cada vez menos valor de resistencia, irá más intensidad. ¿Qué podría ocurrir? Que la corriente por el Zener sobrepase la I Zener máxima y este Zener se destruya por exceso de potencia. Luego, entonces, esta corriente hay que calcularla acotando ese valor a un valor I Zener máximo. ¿Qué tensión de entrada utilizaremos en el cálculo? Podíais pensar la resistencia más pequeña, R mínima, poner el numerador más pequeño. No es ese razonamiento matemático así correcto. Es al contrario. Hay que utilizar la tensión de entrada máxima. ¿Y por qué? Porque si calculamos esta resistencia y aquí la conectamos, de acuerdo, con tensión máxima, con V máxima, es decir, 12 voltios, circula la I Zener máxima de 10, cuando llega una tensión inferior a 12, 11, 10, ¿de acuerdo? A menos tensión, menos intensidad. Y por lo tanto, irá menos intensidad que la Zener máxima y el Zener no se estropeará por exceso de potencia. Fijaros que si yo lo hubiese calculado con tensión de entrada mínima, si con tensión de 10 y esta resistencia conectada ya circula 10 miliamperios, cuando llegara a una tensión superior a 10, también iría a más tensión, más intensidad y el Zener se quemaría. Por lo tanto, este límite de resistencia se calcularía con la tensión de entrada máxima, que es 12, tensión del Zener tomamos 8, nos imaginamos que es 8, la corriente por el Zener hemos puesto la I Zener máxima 10 y la intensidad en la carga, si estamos tomando aquí esta resistencia de carga de 2, aquí la tensión de salida sería 8, 8 entre 2, estos serían 4 miliamperios. Estamos trabajando en voltios y en miliamperios. Por lo tanto, sería 10 más 4, es decir, 12 menos 8 son 4, entre 14 lo que dé, que estos serían kiloohmios.
¿De acuerdo? Bien, el valor máximo de resistencia, si yo pongo más resistencia, a más resistencia, menos intensidad. Podría ser que si la resistencia fuese muy grande, la intensidad disminuye por debajo de Zener mínima y el Zener dejaría de regular. Por lo tanto, esta corriente me tiene que asegurar que como poco circule la Zener mínima. La tensión a utilizar en el cálculo va a ser la contraria, la mínima. ¿Y por qué? Porque si esta resistencia está bien calculada, aquí conectada, y está calculada con tensión de entrada mínima, es decir, con 10, y con 10 circula la Zener mínima, cuando llegue una tensión superior a 10, a la mínima, a más tensión también irá más intensidad. Por lo tanto, este límite superior de resistencia me asegura que el Zener no deja de regular. Y el límite inferior nos asegura que el Zener no se quema por exceso de potencia. Nosotros compraremos un valor intermedio normalizado para que cumpla las dos premisas y tengamos un colchón, un margen de seguridad en cada una de las situaciones extremas cuando varíen pues, estas magnitudes, como puede ser la tensión de entrada. También se podría haber puesto una resistencia de carga variable, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, la R máxima será la tensión de entrada mínima, que son 10, menos la tensión Zener, que es 8, la Zener mínima, que es 1, y la intensidad de la carga, que es 4. ¿De acuerdo? 10 menos 8 son 2, y esto 2/5, lo que dé. Por lo tanto, tendríamos ahí la resistencia calculada. Fijaros que nosotros vamos a utilizar situar una resistencia intermedia, es decir, con estas resistencias calculadas, las corrientes extremas por el Zener son 1 miliamperio y Zener mínima y 10 miliamperios, pero nunca van a alcanzar esos 10 ni 100. ¿Por qué? Porque como vamos a conectar una resistencia intermedia de un valor normalizado, nos va a quedar estos márgenes de seguridad, ¿de acuerdo? Para que el Zener no deje de regular o no se queme por exceso de potencia. Vale, pues bueno, aquí ya tenéis un ejemplo básico, sencillo, de este regulador Zener que se puede utilizar para fijar una tensión de referencia en un punto de un circuito, por ejemplo, en cualquier circuito cuando se hace un muestreo, las fuentes reguladas lineales llevan ese circuito para compararlo con la tensión que se realimenta y ahí después actuar sobre el elemento que hace el control de la intensidad y a múltiples aplicaciones. Bueno, pues nada, se agradece un like, la suscripción al canal pues es gratis y estaríais un poco al día de los vídeos que yo vaya subiendo de todas las materias que doy de física y de ingeniería. Y gracias por la visualización.